Antioquia, Colombia e Hispanoamérica en general son territorios con gran diversidad cultural y poblacional. Sus habitantes son el resultado del encuentro de pueblos nativos y otros provenientes de diversos lugares y grupos étnicos del mundo, como españoles y pueblos originarios del continente africano, entre otros. Particularmente, los vascos, provenientes del norte de España y sur de Francia, son uno de estos pueblos del cual conservamos en Antioquia un gran legado y patrimonio material e inmaterial, el cual hace parte de nuestra historia y cotidianidad. Legado vasco en Antioquia. Desde tiempos coloniales, esta población comenzó a dejar huellas profundas en la región antioqueña. Quizás el más conocido de sus personajes sea Miguel de Aguinaga, capitán general de la provincia de Antioquia, quien el 2 de noviembre de 1675 consagra lo que era un poblado como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, gracias a la cédula real otorgada por doña Mariana de Austria, reina de España, y su hijo el rey Carlos II, gracias a la gestión del también vasco Francisco de Montoya y Salazar. En fechas posteriores, durante el siglo XIX, los vascos comenzaron a migrar masivamente a América. Curiosamente, por estas mismas fechas comenzó a extenderse la idea de que los vascos habían dejado un gran legado en la región, en especial gracias a personajes decimonónicos destacados que portaban estos apellidos, como Manuel Uribe Ángel, Camilo Antonio Echeverri, Rafael Uribe Uribe o Eduardo Zuleta Gaviria, responsables de insertar la idea de que los antioqueños venimos de los vascos por sus sonoros apellidos, también por ser comunes en la región apellidos como Aguirre, Alzate, Arbeláez, Aristizábal, Arteaga, Echavarría, Echeverri, Gaviria, Zuluaga, Uribe, entre muchos otros. Del mismo modo, se reconocía el ascendiente vasco en algunas familias típicas antioqueñas, como los Zulaybar, especialmente gracias a doña Mercedes Zulaybar Santamaría, hija del comerciante y minero vizcaíno José María Zulaybar. Esta dama fue una importante intelectual y filántropa antioqueña del siglo XIX. En 1806 contrajo matrimonio en Santa Rosa de Osos con el comerciante y minero Manuel Barrientos. Sus hijas, Marcelina Barrientos Zulaybar y María del Rosario Barrientos Zulaybar, se casaron en distintas fechas con el político y escritor Mariano Ospina Rodríguez. Los vascos no solo dejaron su impronta en los apellidos de las familias formadas en estas montañas, sino que también, en épocas más recientes, después de finalizada la independencia, vinieron ya con el título de extranjeros y dejaron obras en la región que es importante rescatar, pues constituyen parte de la memoria y patrimonio de nuestro departamento y país. Arquitectura. Si hablamos del legado arquitectónico vasco en Antioquia, tenemos que hablar de los tres grandes introductores del estilo gótico español en las obras sacras. El primero de ellos, Andrés Lorenzo Huarte, nació en el corazón de los Pirineos, en Navarra. Vino a la región con media centena de vascos enrolados en la comunidad carmelita y dejó en Medellín, Frontino, Sonsón y Urabá, entre otros, obras arquitectónicas de gran valor. Hablamos de catedrales, escuelas, barrios, casas, monasterios y demás recintos dedicados a su labor evangelizadora. Huarte se encargó de los planos y la construcción de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen en el municipio antioqueño de Frontino. De igual forma, realizó los planos de los templos carmelitas en el municipio antioqueño de Sonsón y el templo de Nuestro Señor de las Misericordias, ubicado en el barrio Manrique de Medellín. Del otro lado tenemos al guipuzcoano Vicente Flumencio Galicia Arrue, también misionero como el anterior, pero enrolado en los claretianos. Dejó un importante legado arquitectónico en Colombia, particularmente en el departamento de Chocó y las ciudades de Barranquilla y Medellín. En esta última, la obra más importante que se recuerda del vasco es la iglesia Jesús de Nazareno. Por último, dejamos al vizcaíno Juan Andrés Ormaechea, nacido en Mundaca. Ingeniero civil de profesión, creó empresas de construcción que ayudaron notablemente a la urbanización de Medellín, en un periodo donde la ciudad estaba en un acelerado crecimiento, construyendo barrios obreros, urbanizaciones y edificaciones públicas y privadas.
Entre sus más grandes obras se encuentran la fachada en estilo neogótico de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen de La Ceja, la construcción del Hipódromo San Fernando en 1948 y el inicio del proyecto del Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Medellín, proyecto concluido por José Félix Mejía Arango. Comunidades, educación y cultura. La llegada de estos inmigrantes vascos también aportó a la fundación de comunidades, la fe y las artes. Obras de impacto que hoy en día es importante recordar, pues forman parte de nuestro patrimonio e historia. Antonio Aguirrebeitia Arriaga, Fray Severino, superior de la Fundación Carmelitana en Frontino, prefecto de Urabá entre 1918 y 1943, párroco de la iglesia de Manrique en Medellín hasta 1946. Fue impulsor, junto con esta comunidad religiosa, del desarrollo y colonización de Urabá. Fundó pueblos, barrios e iglesias en Urabá y Frontino. Jesús Arriola, Besoitia y Ormaechea. Compositor, intérprete y maestro de música en Medellín. Enseñó en la Academia de Música Santa Cecilia, Instituto de Bellas Artes, Escuela Normal de Señoritas, Colegio Departamental de Señoritas, Colegio San Ignacio de Loyola y Convento de la Enseñanza. Formó varios grupos musicales. José Antonio de Irasusta Munoa, abogado, político y escritor, escribió en varias revistas, trabajó con compañías mineras en el Bagre, Antioquia. Escribió 2 novelas en euskera, Joanitzio, Juan Ignacio, en 1946 y Vicia Garratzada, La vida es dura, en 1950, publicadas en Buenos Aires. Vicia Garratzada, obra no traducida al castellano, está inspirada en el paisaje antioqueño. Se desarrolla en el Urabá y en la capital, Medellín. Luis Juaregui. Este sacerdote llegó a Medellín en 1886. Participó en la fundación del Colegio San Ignacio de Loyola, donde fue profesor y rector. Permaneció en esta institución hasta 1899, pasando a Bogotá para desempeñarse como rector del Colegio San Bartolomé. Agapito Clavería. Vino a Antioquia a principios del siglo XX a trabajar con la Pato Gold Mines, empresa minera norteamericana. Luego se enfermó y se fue a Barranquilla. Con su sobrino, venido de Navarra de apellido Díaz, fundó una tienda de papelería que se convirtió en la multinacional llamada Productos El Cid. Manuel Alzate Vizcargueniaga. Vino a Antioquia exiliado en la década de los 40, con aproximadamente 20 años, a raíz de la Guerra Civil Española, donde perdió a toda su familia. En Antioquia se dedicó a las labores agrícolas. José María Berrío Iriarte. Vino a Antioquia en 1962 con la comunidad benedictina. Desempeñó oficios de hospedero, maestro de novicios y ceremonias, sacristán y subprior. Fundó en Sabaneta el Colegio José María Berrío, institución a la que se dedicó hasta el 21 de abril de 1995, año en el que murió cumpliendo su labor. Rudecindo Lizarraga. Este jesuita vasco fue uno de los primeros rectores del Colegio San Ignacio de Loyola en Medellín. Nació a finales del siglo XIX. Fue periodista y escritor en la revista Los Estudios. Rufino San Vicente Navarro, Chiquito de Begoña. Hizo su debut en Medellín en el Circo España, ubicado en la Carrera El Palo. Se casó y se quedó a vivir en Fredonia, donde alternaba dedicado al cultivo del café. Kepa Mirena Amuchastegui Eloizaga, actor y director de origen vasco, hijo de Pedro Amuchastegui y de Pilar Eloizaga, inmigrantes vascos exiliados. Recordado en Antioquia por dirigir producciones como La Casa de las Dos Palmas en 1991 y Aprendí a quererme en 2013. Rebeca Uribe Bon, hija del bilbaíno Guillermo Uribe Echevarría y la guatemalteca María Teresa Bon. Rebeca figura como la primera mujer ingeniera en graduarse en el país, al obtener el título de ingeniera química e industrial el 19 de octubre de 1945 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fausto Legarra, jesuita y rector fundador del Colegio Jesuita, hoy Universidad de Antioquia, entre 1845 y 1846, fecha última en que se retira por la oposición y la posterior expulsión de la Compañía de Jesús del país.
Narciso Larrea López de Luzuriaga. Llegó en 1967 como profesor del Colegio Corazonista de Medellín. En 1988 fundó el Colegio Euskadi en Envigado y Medellín. Al tiempo se retiró de la vida religiosa para casarse y quedarse ejerciendo su vocación como educador. José Joaquín Arteaga y San Julián. Fue prefecto apostólico de Urabá. Recorrió toda la zona por selvas y ríos ayudando a los indígenas. Fue un abanderado de la construcción de la carretera al mar. Pronunció en Medellín, en marzo de 1926, un discurso motivando la obra en el Teatro Junín, acto en el que fue aclamado como Redentor de Antioquia. 13 días después de su muerte, el 1 de junio de 1926, se inician en Medellín los trabajos de construcción de la carretera a Turbo. Juan Guruchaga. Jesuita vasco quien figura como uno de los primeros rectores del Colegio San Ignacio de Loyola. Prudencio de Llona. Fue profesor del Colegio San Ignacio de Loyola en Medellín, gran intelectual e historiador, uno de los primeros miembros de la Academia Antioqueña de Historia, fundada en 1903. María Victoria Aramendia Azanza. Esta pintora vasca llegó a vivir a Medellín en la década del 50. Fue directora del Museo Santa Clara en Bogotá y presidenta de la Asociación Nacional de Museos. Es así como evidenciamos y reconocemos el gran legado vasco, uno de los pueblos hermanos de los antioqueños. Entender los personajes y contextos del pasado nos permite redimensionar y dar valor a nuestro presente.